Creo que tenemos que hablar así. Me fue muy mal en este ejercicio. Okay. Bailarines, en este ejercicio sí me fue muy mal, aunque suena muy divertido. Bailarines, bailarinas, bienvenidas y bienvenidos a un video más. Por si no me conocías, yo soy Fan de Bure. En este canal te comparto una vida completita como bailarina y como artista escénico. El día de hoy les traigo un video muy especial porque no estoy sola el día de hoy. El día de hoy traigo un invitado súper especial. Es maestro de teatro, director de teatro, integrante también de Cámara Negra y un gran amigo, y el día de hoy nos va a estar compartiendo unos ejercicios que son aplicables en danza, ejercicios de teatro que son aplicables para los bailarines y que todo bailarín deberíamos de conocer. Con ustedes, el gran Pipe Porras. Hola Fan, ¿cómo estás? Yo por aquí emocionadísimo, feliz de estar como invitado en tu canal. Muy calientico en el corazón porque tu casa es hermosa y un poco con la expectativa de si podrás lograr los ejercicios que tengo preparado para ti. El día de hoy Pipe nos va a estar enseñando algunos ejercicios que son importantes para los bailarines y para nuestro buen desarrollo corporal y escénico. Así que empezamos directamente con esos ejercicios. Ok, cultos, preparados para esta sesión de 5 ejercicios que te van a servir en la danza. El primer ejercicio tiene que ver con la interpretación, pero antes tengo que mencionarles que tanto en danza como en teatro es súper importante mantener el contacto visual entre compañeros y el contacto visual con el público. Esto va a ayudar a que tengas mayor presencia escénica y a que tu energía se proyecte. Ojo, la presencia escénica no tiene que ver con cuerpos grandes, eso te lo puede dar el entrenamiento, sino más bien la presencia escénica tiene que ver con una cuestión de energía. Es lo que estamos proyectando al espectador, es lo que le estamos proyectando desde el personaje a todas las personas que nos están viendo. Ahora sí, el primer ejercicio se llama el mejor vendedor del mundo. Vamos a suponer, Fan, que detrás tuyo hay una puerta. Y detrás de esa puerta hay un producto que nos quieres vender. En tu cabeza tiene que estar claro el producto. Los espectadores no vamos a saber qué producto es. Así que en este momento, por favor, escoge un producto que haya en tu habitación. Yo tengo de ejemplo esta cocedora. Aquí en Complicidad sabemos que detrás hay una cocedora. Nadie más lo sabe. Vamos a intentar vender esta cocedora, pero adicional vamos a tener la lengua entre los dientes y los labios. De esta manera. Y vamos a enumerar la mayor cantidad de características de objeto que tengo acá para que ustedes me lo compren. Este objeto es el mejor del mundo. Y ustedes se van a quedar sin él. ¿En serio? ¿Se van a quedar sin él? De esa forma, tratando de vocalizar lo mejor posible. Este es el primer ejercicio. ¿Y para qué nos va a servir en danza? Ustedes se preguntarán. Precisamente para ampliar la presencia escénica, para potenciar nuestra creatividad y para poder establecer un punto más alto en la comunicación entre mis compañeros y el público. Ok, bailarines, esto está como potente, ¿no? A ver, esperen, ahí me escuchan, espero que me escuchen bien. Esto va a estar bastante divertido. Yo pensé que íbamos a hacer a lo mejor como ejercicios un poquito más físicos, porque pues también en teatro se pueden llevar ejercicios físicos para bailarines, entonces esto va a estar divertido. A ver, ¿qué nos decía? ¿Qué tenemos que poner? Creo que así. Creo que tenemos que hablar así. Y les tengo que vender. Me cuesta trabajo, esto cuesta trabajo. Me cuesta trabajo no liberar la lengua, el mantenerla ahí. Les tengo que vender unas zapatillas de punta que dijo que estaba detrás de la puerta que está allá atrás. Aquí mi duda es si en este tipo de ejercicios lo podemos realizar simplemente así cerca, como yo estoy así con ustedes, o también lo podemos hacer lejos. Entonces me imagino para la cuestión de la expresión corporal. Aquí lo estoy haciendo de cerca para que ustedes me puedan ver mejor y ustedes lo puedan hacer conmigo. Estas zapatillas son las mejores del mundo porque están hechas con satín. Creo que la S me cuesta trabajo aquí. Este es un ejercicio muy bueno para la vocalización, me parece también. Bueno, para los bailarines que quieran hacer en su momento teatro musical, creo que esto es algo muy bueno. Me parece que estas zapatillas son muy buenas para ti porque además de ser de una excelente calidad, te van a ayudar a mejorar la línea de tu pie en danza. Las zapatillas tienen un costo ni más
más ni menos de 0.99 céntimos. Ojalá y así costaran las zapatillas, ¿verdad? Ojalá, pero pues estamos vendiendo. Regresamos al ejercicio. Además de que si quieres un encargo mayor a un pack, te hacemos el 50% de descuento. ¿Me comprarían o no me comprarían bailarines? Déjenmelo todo aquí en los comentarios. Siguiente ejercicio. El segundo ejercicio también es un ejercicio que nos ayuda a potenciar la presencia escénica, pero sobre todo a tener una continuidad entre acciones. Entonces, este ejercicio se llama acción continuada en gama. Es muy utilizado en el teatro físico. Porque es importante tener continuidad en las acciones para no tener que cortar la trama en el caso del teatro y para no tener que pasar de un movimiento bruscamente a otro en el caso de la danza, a menos que así se requiera. Entonces, vamos a escoger una acción sencilla, por ejemplo, planchar. Y esta acción la vamos a agrandar lo más posible, la vamos a llevar al extremo, de manera que cuando ya estemos en el límite de la acción, vamos a intentar pasarla a otra acción nueva sin interrumpir este movimiento. Por ejemplo, de planchar puedo pasar a serruchar, ¿sí? El movimiento no cambia demasiado, no es un cambio brusco. Por ejemplo, estoy planchando y de repente de esto paso a barrer. Es un cambio demasiado brusco. Entonces, busca pasar de una acción a otra de forma continua, de forma fluida, y hazlo a lo largo de 5, 6, 7 acciones diferentes, sin interrumpirlas. Ok, bailarines, las acciones que yo elegí en este caso van a ser peinarme, lavarme los dientes, ponerme una bolsa, son 3 acciones, dijo que fueran más, peinarme, lavarme los dientes, ponerme una bolsa, quitarme la bolsa, ponerme zapatos y quitarme los zapatos. Van a ser 6 acciones, creo que son esas suficientes, espero que sí. Vamos a ver. Bailarines, espero que me haya ido bien en este ejercicio. Según yo lo hice bastante grande, lo más exagerado posible en mi espacio, claramente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El tercer ejercicio es uno de mis ejercicios favoritos. Este ejercicio se llama caja de Pandora. Este ejercicio te va a ayudar a potenciar la creatividad, la espontaneidad, la velocidad, la dicción, en la comunicación con el otro, pero sobre todo a profundizar en tus referentes a la hora de ser creativo en escenas. Por ejemplo, cuando estás en ballet y tienes que montar una obra clásica o lo que sea, te va a ayudar a proponer cosas que no cualquiera las va a proponer, es decir, te va a ayudar a salir del cliché. Vas a imaginar que hay una caja, tú pones el tamaño que quieras, puede ser un baúl gigante o una cajita chiquitica, la vas a abrir según el tamaño de tu caja y vas a empezar a sacar objetos, muchos objetos, la mayor cantidad de objetos posible en el menor tiempo posible. Es decir, en este caso, como es un video, vamos a poner un tiempo máximo de 1 minuto y vas a sacar la mayor cantidad, por ejemplo, de animales. Entonces vas a sacar loro, tigre, tiburón, gallina y todos los que se te vengan a la mente, tratando de no hacer pausas. Vamos a hacerlo con 2 tipos o 3 tipos de objetos. Yo te voy a dar 2 y tú escoges el tercero. Vas a sacar la mayor cantidad de animales. En el segundo intento vas a sacar la mayor cantidad de objetos que hayan en una cocina.
y el tercero lo vas a escoger. Ok, ejercicio. Ya se llama ejercicio. Ok, bailarines, miren, aquí ya está mi cronómetro. 1 minuto le acabo de poner. Primero va a ser, dijo que animales y después cocina. O sea, le voy a tratar de acercar el micro lo más posible para que no estén tan lejos. Yo me estoy imaginando que aquí tengo mi baúl, por si no lo han visto, mi baúl, ¿verdad? Donde tengo guardado todas mis cosas de danza. Entonces aquí está mi baúl. En 5, 4, 3, 2, 1. Perro, gato, tigre, tiburón, tortuga, foca, ay, necesito velocidad. Esto es un fracaso. Ay, Dios mío, animales, zoológico, lobo, hiena, león, pantera, jirafa, elefante, no me sé los nombres de los, ay, se me olvidó el que sale en el billete mexicano, ayuda, Dios mío, este es un fracaso, me fue muy mal en este ejercicio, ok, Mucho, pero mucho después. Cancelado en este ejercicio. Bailarines, en este ejercicio sí me fue muy mal, aunque suena muy divertido. Inténtenlo, de verdad, inténtenlo. Esto está muy bueno para la memoria. O sea, se me venían a la mente las imágenes de los animales, pero el nombre. Siguiente, ¿no? El de la cocina. Cocina. Estufa, refrigerador, lavador, lavatrastes. Son 2 platos planos. En este me fue mejor. Admítanlo. En este me fue mejor que en el primero de los animales. En el de los animales me fue del asco, la verdad. En este segundo me fue mejor. Vamos ahora. Vamos a elegir cosas de danza. Hagámoslo a nuestro estilo. A ver qué tal me va. Leotardo, zapatillas de ballet, zapatillas de jazz, zapatillas de contemporáneo. El rollo de masaje. También me fue mejor. Ok, en estos dos ejercicios, en este último ejercicio tampoco me fue tan del asco, ¿no? El primero, en ese sí fracasé. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se llama un objeto son 1000 objetos, y en el caso de la danza este ejercicio nos sirve un montón porque en danza generalmente no tenemos escenografía, no tenemos utilería, todo tiene que nacer del cuerpo, todo tiene que salir de la expresividad de nuestros brazos, de nuestras piernas, de lo que nosotros proyectemos en la imaginación para que el espectador lo vea. Vas a coger un objeto y nos vas a mostrar los diferentes usos de ese objeto. Es decir, esto evidentemente es una cocedora y me va a servir como una cocedora, pero también me puede servir como... ¿Aló? ¿Sí? ¿Un momento? No, estoy en un video. Sí, señoras y señores, con ustedes... Este es el reality show, y así que vamos a presentar a nuestra querida participante con su objeto, Juan de Muré. De eso se trata, de encontrar la mayor cantidad de objetos posibles en un solo objeto. ¿Saben? Este ejercicio me recuerda, bailarines, a cuando jugábamos de niños. O sea, que a un objeto le encontrabas miles y miles de usos. Y en este caso yo voy a usar el tripié de mi cámara. Este es un tripié que nos ayuda para sostener cámaras o celulares al momento de grabar. Esta es una diadema que la podemos ocupar también como alguna presentación dancística. Claro que sí. Esta es la mejor diadema que podemos ocupar. Un sostenedor de costilla, claro que sí. En caso de que camines chueco, no colocas bien tu piruete, esto es el producto que necesitas. Es un portavestuario, claro que sí. Aquí tenemos nuestro portavestuario en caso de que desees cargar tu bolsa, algo que quieras cargar de tus vestuarios, unas calcetotas, claro que sí. Ahí está, colocamos, y es un cargador de vestuario, claro que sí. Vámonos.
siguiente y último ejercicio. Y por último, con este ejercicio cerramos nuestra categoría de 5 ejercicios de teatro que te sirven para la danza, que todo bailarín debería aplicar. Ojo con este, porque este ejercicio potencia toda tu parte creativa y, muy importante, potencia toda la expresividad de tu cuerpo. En la danza es muy importante tener cuerpos amplios, grandes, anchos, que expresen muchísimo el movimiento. Así que les voy a pedir que hagan la siguiente actividad lo más exagerados posible. Se llama muerte trágica. Y vamos a intentar hacer la mayor cantidad de muertes posibles en un minuto. Por ejemplo, en este... Vuelvo. Y de repente voy por medio de... Un disparo, muero. Me tomo un veneno, muero. La mayor cantidad de muertes posibles en un minuto. Ok, bailarines, para ese ejercicio se me hace como un modo Giselle, ¿saben? O sea, es como, ya saben, Giselle, si no han visto ese video, Giselle, la bailarina que murió por amor, así, si no se los dejo aquí arribita o aquí abajito, ya saben, les aparece absolutamente todo. Ya saben, 1 minuto de cronómetro y vamos a comenzar a morir. ¿Escucharon bien? Vamos a comenzar a morir. Éxito. El día de hoy, bailarines, vamos a comenzar a realizar unos ejercicios. Primero comenzamos a correr mucho. Hacemos preparación, colocamos brande. No, señor, no me asalte, por favor. No me asalte, no, ¿por qué? No, ¿qué va a hacer con esa navaja? No. No. Se nos termina el tiempo. Ok. Bien, bailarines, esto fue una experiencia bastante diferente. Realmente yo conocí algunos de los ejercicios, conozco algunos ejercicios que son en teatro aplicados en la danza o en el ballet, y creo que específicamente estos ejercicios son muy buenos, sobre todo para aquellas personas que realizan teatro musical. Creo que esto sería excelente para todos aquellos bailarines de teatro musical que quisieran aplicar, así que altamente recomendado. Y obviamente quiero agradecerle grande a nuestro maestro el día de hoy. Muchísimas gracias, Pipe Porras, que por cierto, si ustedes no conocen su canal, todos los links de su canal y el canal directo les va a aparecer por aquí, les voy a dejar fotitos, link, cajita de descripción, ya saben, ahí les aparece todo. Además de que seguramente Pipe va a estar comentando aquí en los comentarios, así que Pipe, hazte presente en los comentarios. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, activar a la campanita, y si quieres ver más videos de este estilo, te van a estar apareciendo por aquí. Muchas gracias, Pipe, muchas gracias, bailarines, por acompañarme en esta afán y aventura más, y nosotros nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.